Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Amigos oyentes, una vez más nos encontramos en esto que es Al Día con la Iglesia Radio. Estamos ya a puertas de nuestro gran mes misionero 2025 y este programa lo hemos hecho con mucho amor desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones para acercarnos un poco más a esta realidad misionera que nos emociona desde ya unos meses que lo hemos estado preparando. Yo como siempre muy bien acompañada, Eni, qué rico saludarte. Vale, de nuevo en este espacio que sin duda es un encuentro para conversar, para hablar de temas importantes para nuestra familia arquidiocesana. También es un espacio para tener algunas guías importantes a la hora de llevar a cabo esa tarea que es la misión, que es una tarea de todos. Y hoy pues vamos a hablar un poco de lo que se viene con el mes misionero. Vamos a ahondar un poquito en la importancia que tiene que nos tomemos el tiempo para participar y conocerlo. Así que qué rico que se puedan quedar con nosotros, que puedan compartir este espacio de conversación y pues que se queden hasta el final. Así es, vamos a comenzar entonces contándoles que el mes misionero en nuestra arquidiócesis de Medellín nació hace 7 años y ha buscado durante cada año ser una respuesta a las diferentes realidades que se leen como sociedad, como iglesia, aquí en Medellín y también la forma en la que llegamos a muchos lugares. Ha sido entonces una oportunidad para a través de diferentes énfasis pues ir profundizando nuestra fe, sigue dándole vida a nuestra iglesia y es por eso que tiene tanta importancia. Los invitamos a todos de todas las maneras que puedan vincularse a este mes. Aquí les estaremos contando un poco cómo avanza todo lo que acontecerá en este mes y qué rico que hoy podamos hablar precisamente sobre el evento que inaugura ese mes misionero. Así vamos a comenzar entonces esta conversación para hablar sobre esto que se nos viene como iglesia y que lo vamos a disfrutar mucho también en este año jubilar. Hemos invitado al padre Juan Guillermo López. Él es el párroco de la parroquia La Maternidad Divina, que queda en el municipio de Itagüí, y además es el delegado para las celebraciones litúrgicas. Qué alegría tenerte por aquí, padre. Muchas gracias por acudir a este llamado. Un saludo muy cordial para ti, Valentina, para Eni, para los que me acompañan aquí en la mesa y también, por supuesto, a todos los queridos oyentes. Y también para conversar sobre esto, que es el mes misionero, como les decía, que ya llevamos unos meses preparándolo y en especial desde la Vicaría Pastoral se acompaña y se va dando vida a este proyecto de evangelización del mes misionero. Hemos invitado a Pilar Mesa. Ella es la asesora precisamente de la Vicaría Pastoral y también del Centro Arquidiocesano para la Nueva Evangelización. Pili, qué rico tenerte por aquí. Gracias a todos por la invitación y también a todos los oyentes. Qué rico como la invitación que ustedes les acaban de hacer, que se queden hasta el final para que vean todas las gracias que van a suceder en nuestra arquidiócesis a finales de septiembre y todo el mes misionero. Así es, entonces para abordar esta conversación, padre, qué rico que empecemos a hablar sobre este evento que inaugura el mes misionero. Ya hace unos años lo hace, hacia el final de septiembre ubicamos una celebración muy importante que nos une con María y es la peregrinación mariana. Más o menos, padre, ¿qué contexto tenemos sobre esto que es peregrinar con María en nuestra iglesia también? ¿Qué implicaciones ha tenido y cómo nos ha invitado como a este mes tan importante? Muy bien. Desde la llegada de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo a nuestra arquidiócesis de Medellín, unos añitos después, estuvo como esta inquietud de parte de él de realizar una, una peregrinación mariana de la arquidiócesis, donde se pudiera ascender a algunos de los cerros tutelares de nuestra ciudad, del Valle de Aburrá. Entonces hemos tenido algunas peregrinaciones marianas hacia el Cerro Pan de Azúcar, donde hace algunos años se hizo allí la bendición de la Virgen,
de Nuestra Señora de la Candelaria, que es la patrona de la arquidiócesis. Por varios años también estuvimos ascendiendo al Cerro Nutibara, en lo alto del Cerro Nutibara, en la capilla del pueblito paisa, terminando allí con la celebración de la Eucaristía. Y la novedad que tuvimos el año pasado y que se va a replicar este año es que se haga un rosario de aurora, un rosario en las primeras horas de la mañana, porque también eso tiene una simbología, un signo muy lindo. También desde tiempos inmemoriales la iglesia llama a María como la estrella de la mañana o ella que es la nueva aurora. La aurora viene siendo esa transición entre la noche y el día, donde todavía podemos encontrar que las promesas están pasando y está llegando la realidad. Aquello que en la oscuridad anunciaron los profetas y el Antiguo Testamento, en María se nos presenta ya el que es la luz del mundo, que va a comenzar con su nacimiento a resplandecer y que va a hacer brillar la plenitud de la Pascua. Entonces, María es como ese momento, María es como esa transición entre las promesas y la realidad. Aquello que los profetas vieron y saludaron de lejos, María lo trae. Y entonces está esa simbología hermosa, ese significado espiritual profundo de lo que es el Rosario de Aurora que se practica en muchísimas partes, sobre todo pues aquí en nuestra arquidiócesis, en algunas parroquias, los sábados también hacen esta práctica del Rosario de Aurora y será pues esta la ocasión en la que también nosotros, eh, antes de despuntar el alba, estaremos congregándonos para ir caminando al encuentro del Señor de la mano de María, ella que nos trae a Jesús, que es la luz del mundo. Qué lindo escuchar, digamos, o ponernos de cara a esta realidad. Escuchamos a veces las expresiones, el rosario de Aurora, lo podemos entender como un rosario que hacemos en las primeras horas de la mañana, pero ya lo hemos dicho en este espacio, a veces no ahondamos mucho en el sentido y el significado de esas prácticas de piedad tan bellas que tenemos nosotros los cristianos católicos, y qué rico que podamos entonces hoy entenderlo de una manera más clara con esa transición bella que es María, verla como esa transición entre lo que se promete y lo que hoy es verdad para nosotros absoluta y certeza, que es la presencia viva de Cristo. Además de esta verdad y de esta belleza que tenemos con este símbolo del Rosario de Aurora, vamos a ir este año a un lugar muy especial para toda la familia arquidiocesana, y es el Seminario Conciliar de Medellín, que lo entendemos y lo vemos como la casa en donde se forman nuestras vocaciones. ¿Qué implicaciones tiene para la familia arquidiocesana poder llegar hasta ese lugar que de hecho hace algunos años no era un lugar al que se pudiera acceder? Yo recuerdo que muy pequeña, veía la cúpula a lo lejos y yo le decía a mi abuelo: abue, yo quiero conocer ese lugar. Y le decía como: abue, ¿qué es allá? Porque veo la cúpula muy linda, pero eso se ve como muy difícil de alcanzar y yo quiero conocer. Y mi abuelo me decía: ay, niña, ya no se puede entrar. Pues como que teníamos esa idea de es un lugar muy sacro, muy como propio, ajeno. como ajeno o muy propio de la vida religiosa. Hoy abre las puertas a recibir la familia arquidiocesana. ¿Cómo podemos entender esto? Que además también siento yo es un llamado a la unidad, que es una de las grandes tareas que tenemos hoy como iglesia, Padre. Efectivamente, en el seminario donde vamos a tener este año la dicha, la gracia de subir en peregrinación, es el lugar donde se preparan el mayor número de vocaciones a la vida sacerdotal en nuestra arquidiócesis. No es el único seminario que existe. Está el seminario Redemptoris Mater, que queda por la carretera Santa Elena, el seminario
Juan Pablo II para profesionales, que queda en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Pero el Seminario Mayor de Medellín, que ha acompañado la vida de nuestra arquidiócesis desde su inicio, desde el año de 1868, y ya en esta planta física que fue inaugurada en el año de 1962, es un lugar referente, es también un lugar de una belleza sin igual, es un lugar desde donde toda la ciudad puede mirar y los fieles católicos pueden ver allí, se están preparando los futuros pastores, pero sobre todo donde los futuros pastores también miran hacia dónde está la realidad que deberán acompañar y deberán evangelizar. Eni hacía la referencia a la cúpula de la capilla mayor. Eso tiene un significado muy lindo, y es que esa forma de cúpula que tiene representa los antiguos hornos de pan, porque es allí donde, entre comillas, se hornean las vocaciones que van luego a confeccionar el pan eucarístico, que nos van a dar el pan de la vida. Entonces allí ellos, los seminaristas, todos los que pasamos por allí, nos hemos formado y allí se ha cocido nuestra vocación con el fuego del Espíritu, pero también con una importante devoción mariana. En el seminario eh, tenemos también la gracia de una devoción mariana muy linda. Hay una imagen allí, la Virgen del Seminario, que es una hermosísima imagen que ha acompañado desde hace más de 100 años la vida de los sacerdotes y de los que se han ido formando hacia el sacerdocio, y a la cual pues todos los sacerdotes egresados del seminario tenemos también un gran cariño, una gran devoción y un gran afecto. En efecto, antiguamente era muy difícil de acceder, porque es un lugar sustraído de la sociedad para que allí se formen las vocaciones, pero ya es un lugar que, siguiendo sustraído de la sociedad, lejos de la ciudad, por lo menos el Seminario Mayor, eh, es un lugar que se ha convertido accesible, mucho más accesible, sin quitar la estructura formativa del seminario, por ejemplo, y es una invitación también que puedo hacer por estos medios. El segundo jueves de cada mes se tiene la misa con la comunidad y con visitantes. Todos los que quieran subir al seminario, conocerlo, ir a participar de la liturgia del seminario, que es espléndida, es hermosa, pues pueden subir. Incluso hay transporte gratuito desde la estación de exposiciones en donde está Agencia Auto, hacia las 4:15, 4:30 de la tarde. Allí llegan los buses del seminario a recoger a todos los fieles que quieran subir a participar de estas celebraciones. Y también se ha abierto el seminario para que sea casa de encuentros, casa de retiros, donde también nuestros grupos apostólicos pueden ir a tener sus momentos de convivencia, de retiro, de reflexión, y tener allí todos sus momentos de celebración y poder también disfrutar de los espacios y de la rica espiritualidad y de la tranquilidad y de la paz que el mismo seminario pues trae para nosotros. Pues bien, toda la comunidad arquidiocesana va a tener la posibilidad de ir al seminario, de conocerlo, de peregrinar de la mano de María y de ir a este lugar, lugar de oración, de formación, de vocación, no solo para que oremos por las vocaciones de nuestra arquidiócesis, sino también para que oremos por las vocaciones que cada uno de nosotros tenemos, esa vocación particular que nosotros tratamos de responder en el día tras día. Agregando algo muy importante a lo que dice el padre, el Seminario Conciliar de Medellín, el Seminario Mayor, ha sido referente. Él fue la sede de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, Medellín 1968, que es llamada, entre comillas, el Concilio Vaticano II de Latinoamérica. Allá sucedieron cosas maravillosas, una de ellas la opción por los pobres en la Iglesia latinoamericana. Entonces eso pues es una sede, ha sido visitado por 3 papas,
Ujú. Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco. Perdón, padre, dos papas. Pablo VI no pudo, fue en Bogotá, En ¿cierto? Bogotá, Pablo Estuvo, VI sí, inauguró desde la distancia en Bogotá, eso. inauguró la conferencia de Medellín. Eso, él desde la distancia inauguró la conferencia de Medellín, pero de todas formas, ese gran referente, ¿cierto? Venir ese papa, Claro. acabado de pasar el concilio, que fue en 1965, y ya después ser sede de Juan Pablo II y de Francisco, en el 2017 que tuvimos la bendición de que nos visitaran Medellín. Y como dice el padre, la Casa de las Vocaciones, pues una de las más grandes casas de las vocaciones. El seminario es espectacular. Y lo que vamos a hacer, ese camino de fe que es peregrinar, acompañados de nuestra Madre María, es una experiencia que más adelante les digo les contaré exactamente desde mi punto de vista como lo viví el año pasado, ese Rosario de Aurora, que es espectacular. Sí, yo creo que es un signo de unidad, como lo decía Eni ahorita, la forma en la que nos sentimos una iglesia que peregrina junta, que ora unida precisamente por eso. No es gratuito que hayamos elegido entonces esta montaña para este año. Cuando yo pregunté la primera vez como por qué, decía, pues la persona que me justificó el seminario me decía, como ya hemos subido muchas montañas que pertenecen a la ciudad, ha sido el momento de subir a nuestra montaña, la que sentimos que es nuestra, donde divisamos nuestra arquidiócesis y tiene toda la razón. En realidad, la peregrinación mariana busca eso, busca que sea un camino de iglesia, que vayamos de a poco. Muchos de los eventos que realizamos en la arquidiócesis de Medellín, no sé si ustedes, queridos oyentes, se han preguntado cómo se gestan. Seguramente eso es algo que pocas veces pensamos cuando vamos a un evento, cuando nos involucramos en algo porque suele ser algo que obviamos. Pero hay muchas cosas que suceden para llegar a esos momentos, a ese lugar. Y con esto, Pili, quiero que nos acerquemos un poquito como a cómo ha sido la preparación de esta peregrinación mariana, cómo ha sido la construcción de esta idea de seguir caminando, de peregrinar como iglesia, que yo digo que sigue siendo una apuesta muy osada. Pues el año pasado entonces nos lanzamos a hacerlo a las 6 de la mañana. Ya para este año no es solo eso, sino que vamos a otra montaña que puede generar diferentes dudas de pronto en nuestros oyentes, cómo llego, y eso lo La hablaremos más logística. adelante por una logística, pero que pues precisamente de esos riesgos y de esas propuestas osadas hemos construido una iglesia que se atreve a ir a muchos lugares, a muchos rincones y de llamar la atención también de una ciudad que necesita hoy despertar a la reconciliación, a la paz, al amor, a la fraternidad. Es un llamado demasiado concreto, incluso siento yo muy literal. Así que, ¿cómo ha sido la preparación de esta peregrinación mariana? No, todos los eventos de la arquidiócesis, o sea, todo va enfocado a promover la pastoral de todo lo que significa la arquidiócesis, pero promover la pastoral también significa promover la dignidad del ser humano. Alguna vez en un encuentro, yo creo que fue en la formación del clero, alguien preguntó, ¿qué hace la arquidiócesis para promover la dimensión, la dignidad del ser humano? Precisamente toda esta pastoral. Quería hacer esta aclaración porque subir a la montaña desde la Sagrada Escritura tiene un significado muy grande, que es ir al encuentro de Dios, ¿cierto? Entonces, vamos este año de la mano de María. El año pasado, como tú dices, fue una propuesta muy osada y se decidió hacerlo Rosario de Aurora. Entonces el año pasado era ay, creo que iba a ir la gente, en septiembre como llueve, no, ¿quién se va a ir a madrugar tan temprano? Pues les digo que eso fue una experiencia total de locos, así usando pues un vocabulario más, más del pueblo, de locos. Vea, eso es una experiencia, todo ese gentío, esperando que sean las 6:30 de la mañana donde salimos, con sus sombrillas, por si yo el año pasado no nos llovió, hizo un sol, yo decía, no, ella espanta las nubecitas. Esa belleza acompañados del pastor, ¿cierto? El pastor, pues nuestro pastor, nuestro obispo, ver a los seminaristas, a la gente del común, de los grupos, y cuando llegamos al cerro, pues al pueblito paisa,
esa alegría para celebrar la Eucaristía. Entonces, este año no esperamos menos, o sea, sí se cambió el lugar. Y de pronto dirá mucha gente, muy lejos, pero no. Por ejemplo, en la estación Exposiciones sale un integrado 135i, hay que verificar bien, pero cualquier bus que vaya para el Retiro, para La Ceja, por la vía de Las Palmas, se quedan en el retorno 5, después del túnel. Después del túnel, el retorno 5, vamos a tener un acompañamiento de la Secretaría de Movilidad para que no vayamos a tener ningún accidente pues al cruzar. Y la logística de esto es grandísimo, pues porque movilizar un montón de personas, de voluntarios, de equipo de la arquidiócesis técnico, ¿cierto? Que el sonido, que las personas que cantan, que cuánto vamos a llegar allá, pero de la mano de María vamos a hacer todo. Rogar mucho a Dios para que no llueva, lleven saquito, porque imagínense, o sea, pueden estar llegando desde las 5:30. El rosario lo empezamos a las 6 de la mañana, donde se quedan en el retorno 5, entran a la puerta del seminario, que ya son predios privados, ahí se quedan, ahí están los voluntarios dando las indicaciones. A las 6:30 en punto arrancamos y lleven su saquito, como les digo, porque allá hace mucho frío y con esa alegría despuntando el día, acompañando a nuestra madre. Antes nos había acompañado siempre Nuestra Señora de la Candelaria, que es la patrona de la arquidiócesis. Ahora va, como lo explicó el padre, la Virgen del Seminario, pero es ella misma, es nuestra madre acompañándonos en ese peregrinar, en busca del encuentro con Dios. Pili menciona un tema que yo quisiera que también ahondáramos un poco y es en esa riqueza precisamente de la liturgia que vivimos, Padre, en este espacio. Esa riqueza que tenemos de la devoción mariana, pero también esa riqueza litúrgica que hay dentro de hacer el rosario, luego tener la Eucaristía, cómo podemos también, digamos, antojar un poquito a nuestra familia arquidiocesana para que se preparen a este encuentro y a este momento, ahondando un poquito en esa riqueza que tenemos en este espacio. No, pues siempre está nunca sobra, mejor dicho, el animarnos y el motivarnos para este momento que es un momento de gracia. Es un momento de gracia, no solo por la belleza de los espacios que vamos a tener, por la profundidad de las reflexiones, por la belleza de la liturgia que vamos a vivir, sino que como ustedes mismas lo han dicho, es un momento hermoso de unidad, es un momento de envío. Es también de recordar que en el marco de del mes misionero que vamos a comenzar en octubre, pues tendremos el envío misionero pues, de todas las fuerzas vivas de la arquidiócesis a partir de esta Eucaristía. Es bonito porque cuando Jesús sube al monte Tabor, se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, que se aparecen a su lado Moisés y Elías. ¿Qué dijo Pedro? Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de tener ese momento de altísima espiritualidad, Jesús y los discípulos vuelven a bajar a la realidad para seguir anunciando el Evangelio. Y también nosotros, después de vivir un momento de espiritualidad tan grande, de ir de la mano de María, de celebrar la Eucaristía, de alcanzar la indulgencia plenaria. Mm. Recordemos que también esta Eucaristía, dentro del marco del jubileo, pues traerá consigo la gracia jubilar. Luego somos también enviados para ir a anunciar la alegría que nos da el ser hijos, la alegría de ser discípulos, la alegría de ser un solo cuerpo y un solo espíritu. Me parece necesario que seamos conscientes que no es una Eucaristía más, no es un rosario más. Este tipo de momentos de celebraciones litúrgicas cobran sentido porque son también para un momento específico de nuestra iglesia. No hay Eucaristías de más. Yo creo que siempre hay un sentido muy concreto en las cotidianas que vivimos, en la de cada domingo y en esta del sábado 27 de septiembre. Yo creo que tiene
un, una intención muy especial y es muy en línea con lo que dices, Padre, es ese vayan ustedes y anuncien, porque para eso fuimos creados. Con esto le damos paso entonces un poco a eso del mes misionero, Padre, que estabas mencionando y que nos parece tan valioso abordar aquí, porque ya estamos literalmente a unos días de comenzar octubre y con esto un mes que en definitiva promete ser un espacio que permitirá abrazar a muchos, acoger a otros, pero también cuestionarnos y cuestionarnos cómo estamos siendo cristianos para el mundo de hoy. Este mes misionero entonces nos habla sobre nuestra, como esa orden imperativa de algún modo que tenemos de ir a anunciar. Yo escuchaba a Monseñor Ricardo hace unos días en el encuentro arquidiocesano de consejos pastorales parroquiales y coordinadores y misioneros y hablaba un poco sobre la iglesia como con esa obligación que tiene de evangelizar. Y fue muy lindo ser consciente que la iglesia, como él lo dijo en un momento, es el plan de Dios puesto en acción. Cuando uno siente que uno mismo, cuando es comunidad, cuando acoge, cuando abraza, cuando sostiene, cuando evangeliza, cuando va a otros lugares, cuando asume la misión, pues está haciendo el plan de Dios. Es por eso que qué rico que empecemos a abordar un poco cuáles son las invitaciones a las que nos mueve y nos llama este mes misionero, que tiene por lema Cristianos en el Mundo, el compromiso sociopolítico del cristiano como una mirada hacia esa acción que hay que asumir en medio de un mundo que pues insiste en dividir, en el conflicto y que hoy pues nos llama constantemente a hacer algo distinto. Esta entonces, pues esta introducción al mes misionero como la peregrinación mariana, ¿a qué nos invita, Padre, ya cuando bajemos? ¿Qué nos dirá entonces este mes misionero para ejecutar en todas nuestras comunidades? Tiene muchísimos elementos. Hablar de cristianos en el mundo nos recuerda un sinfín de cosas que incluso no podremos agotar en el mes misionero, porque cristianos en el mundo es la vida de cada cristiano insertado en su realidad, insertado en su ser y su quehacer. Pero es recordar que estamos en el mundo, lo dice San Juan en el Evangelio, en la oración sacerdotal de Jesús. Jesús ora por los discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Y qué dice Jesús en esta oración? Ellos no son del mundo y por eso el mundo los odia. Yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Pero entonces, en medio de este ser y quehacer en el mundo, ¿qué es el cristiano? Es ciudadano del cielo, que está llamado por la muerte y resurrección de Cristo a buscar los bienes de allá arriba, donde está sentado Cristo a la derecha del Padre, como lo dice la carta a los Colosenses. Que el cristiano recuerde Mateo 5, que es sal de la tierra para dar sabor, pero no para sobresalir él, sino ponerle ese sabor de Dios a las cosas. Y también, sobre todo, el objetivo de en aquel tiempo donde no existía la refrigeración, también de conservar y no dejar corromper, de mantener el hombre los valores vivos del Evangelio como esa sal de la tierra que conserva la dignidad, que conserva el ser humano de frente a su dignidad como hijo de Dios y luz del mundo. El cristiano en medio de tantas oscuridades está llamado a hacer resplandecer la verdad, la justicia, la bondad, la misericordia como medios eficaces, como esas armas de la luz para vencer las tinieblas. Entonces miremos que cristianos en el mundo es un énfasis muy bonito que se nos presenta para este mes arquidiocesano misionero, pero que en sí engloba la totalidad de nuestra vida como cristianos, allí donde quiera que estemos, los sacerdotes en los ministerios que desempeñamos, los religiosos y religiosas, los laicos comprometidos, los padres de familia, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una misión
un ser, un qué hacer, pero siempre impregnado de la fe de Cristo. Y eso no se puede olvidar, porque no somos ciudadanos de la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo, que estamos llamados, como tú lo acabas de decir, a implantar el reino de Dios cada día, cada momento, en cada lugar, por nuestras acciones concretas. Bueno, yo agregando algo a lo que dice el padre, es muy bonito como salió este mes misionero, como todos los meses, todos los que vamos planeando cada año, con ese énfasis de cristianos en el mundo, porque fue una búsqueda grande. O sea, varias sesiones, varias reuniones de varias delegaciones, qué vamos a hacer este año. Y yo digo que el Espíritu siempre está presente, o sea, con los signos de los tiempos, como va hablando Dios en la historia del hombre y como nos está hablando hoy geopolíticamente y especialmente en nuestra patria Colombia, llegó esta énfasis de cristianos en el mundo de la carta a Diogneto, ahí nos apoyamos, que es un hermoso escrito del siglo segundo de la patrística, y les voy a comentar dos pedacitos, dos apartes que lo ponen a uno como se le erizan a uno los pelitos del cuerpo. Entonces dice, por ejemplo, pues bien, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por el lenguaje, ni por las costumbres, porque no habitan en ciudades propias, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida singular. Viven en la carne, pero no según la carne. Habitan en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vida superen las leyes. Aman a todos y los persiguen. Lo que más me impresiona en este momento es esta frase y con ella concluyo esta parte de la carta de Ogneto. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Entonces, miren, como les decía yo, que el Espíritu Santo siempre se hace presente. ¿Por qué? Porque el lema es cristianos en el mundo, compromiso sociopolítico del cristiano hoy, ¿cierto? Entonces, este mes misionero, a través de las catequesis para los coordinadores y misioneros y las asambleas, que vamos a tener precisamente 4 asambleas en el mes de octubre, nos va llevando a reflexionar en cuál es nuestro compromiso y como cristianos en el mundo, ¿qué debemos hacer? No vamos a hablar de política, no vamos a decir si usted es rojo, verde, azul, amarillo o si es malo, bueno, no, porque nosotros no nos vamos a pelear por eso, pero sí vamos a profundizar en un tema muy importante, la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia nos habla de subsidiariedad, bien común, dignidad humana, amor, o sea, los principios y valores, amor, justicia, verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo como cristianos en el mundo nos vamos a preparar para afrontar, por ejemplo, el reto que tenemos el año entrante de elegir a nuestros gobernantes, ¿cierto? Entonces, ¿basados en qué? En los valores del Evangelio. Entonces, pues yo creo que es una de los meses misioneros que en donde el Espíritu ha hablado, de verdad que sí. Y ese lema de cristianos en el mundo, muchos dirán, ay, protestantes. No, nosotros somos cristianos, católicos. Cristo significa el ungido. Cristianos, los ungidos, ¿cierto? Entonces, tomémonos esos valores del Evangelio, apropiémonos de ellos y realicemos el compromiso sociopolítico que tenemos. Desde que hemos estado hablando del mes misionero, yo suelo pensar en que obviamente nuestra arquidiócesis hace un énfasis muy especial en la misión en este mes. Pero considero, y siempre lo he mencionado, Valentina lo sabe y cuando lo hemos hablado en este espacio lo recalco, es una tarea de todos los días, es una tarea de todo cristiano, es una tarea de todos, siempre.
que nosotros le hacemos un énfasis especial en el mes de octubre, que tomamos como mes misionero, claro, ciertamente. Y es un espacio en el que nos podemos sentir más partícipes de la misión, eh, digamos, desde nuestras comunidades parroquiales. Este mes específicamente, o más bien este tema que abordamos este mes misionero, me recuerda precisamente que esto no puede convertirse solo en una actitud del mes misionero durante el mes de octubre. Me recuerda que este es el llamado que tiene la iglesia hoy y es a no ser indiferentes a la realidad del hermano. Qué rico que este mes que nos pone de cara a esta realidad y que nos invita a misionar, a ir al otro, pues nos recuerde que es una tarea que tenemos todos los días por el hecho de ser cristianos. El arzobispo Valentina lo decía, nos recordó en días pasados que no podemos separar nuestra vida social, nuestra vida política, nuestra vida civil, precisamente de nuestra vida de fe. Nos recordó que estamos llamados pues a poner esa luz del evangelio en esas realidades que tenemos y como lo decía el padre, pues que toca cada una de las realidades que tenemos como ser humano. Y también recordábamos las palabras del Papa Juan Pablo II cuando nos decía que muchos lugares, y yo diría hoy que todos los lugares, reclaman la acción de la iglesia y la iglesia somos nosotros. Que este mes podamos precisamente sentirnos partícipes de esa misión que es la iglesia misma y que podamos pues ser parte y sentirnos parte de esta familia. Para eso, ustedes lo saben mejor que yo, que han abordado este tema, que lo han preparado, que se han sentado y lo han planeado y lo han pensado, pues yo creo que cada uno de nosotros debe tener unas actitudes o unas disposiciones del espíritu, del alma y demás, pues para participar en cada una de las actividades del mes misionero. ¿Qué le podemos decir a las personas que piensan en participar de este mes, que piensan en unirse a sus comunidades parroquiales para visitar a esas personas que están ahí a su alrededor? ¿Cuáles son esas actitudes que definitivamente como cristianos hoy no podemos dejar de tener? Muy bien. El Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi dice que la iglesia existe para evangelizar. Y esto pues ha tenido una gran repercusión, incluso en el encuentro con consejos pastorales em, el sábado 13, Monseñor Ricardo volvía sobre este presupuesto. La iglesia existe para evangelizar, esa es su identidad más profunda. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es el Papa? Sí. ¿Los obispos? Sí. ¿Los sacerdotes? Sí. ¿Los religiosos y religiosas? Sí. ¿Los bautizados? Sí. La iglesia somos todos. Entonces es hacernos consciente que si la razón de ser de la iglesia es el Evangelio y la iglesia somos todos los bautizados, que como un cuerpo donde Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros, la razón de ser del cristiano es ¿cuál? Evangelizar. Evangelizar. No es que tengamos que reducir la evangelización entonces a que nos vamos para el África de misión o nos vayamos a lugares apartados en la selva profunda de la Amazonía, en la parte de costera del Chocó, o que donde las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, sino que sobre todo nosotros asumamos nuestra vida cotidiana como una misión, una posibilidad de evangelizar. Yo estoy llamado a evangelizar en mi casa, empezando por ahí, con los padres, con el esposo, la esposa, con los hijos, con los hermanos. Tengo siempre una palabra de esperanza para compartir con ellos. En el trabajo, en el vecindario, en la parroquia, claro está. Es una tarea de todos, la de tomarnos en serio el llevar con nosotros el Evangelio de Cristo. Ahora, la primera motivación es esa, que nuestra vida sea un Evangelio abierto para que lo puedan leer los otros. Esa es la más grande Mm. misión que podemos hacer.
La segunda misión que podemos hacer es esta, también salir de nosotros mismos y en comunión poder salir y compartir la alegría del Evangelio siguiendo las dinámicas que se nos van marcando en la arquidiócesis, en la parroquia, en las pequeñas comunidades, que nos pueden ayudar a nosotros también a entender cómo el proceso de evangelización no es algo que llevo yo solo, sino que es un estado también de comunión. Estamos en comunión y no estoy hablando en nombre propio, así como nosotros aquí. No estamos hablando en nombre propio, estamos hablando en nombre de la iglesia, para que sea el Señor quien nos lance con la gracia del Espíritu para ir a anunciar su nombre con toda la alegría y con toda la valentía, pero siempre en comunión con la iglesia, en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Siento que es como un llamado, en definitiva, a ser un auténtico cristiano. Es como ir siempre a la figura de Jesús y reconocer en él esas actitudes que estamos llamados a imitar, pero imitar desde esa admiración de preguntarnos qué haría Jesús en los diferentes momentos, y que eso es algo que nos conecta mucho con el ser cristiano y más con el ser cristiano hoy, porque en definitiva tenemos muchos retos. Si bien estamos en el mundo y no somos del mundo, estar en el mundo ya es un desafío muy grande para el cristiano. Ser cristiano está lejos de ser el camino más fácil de vida, lejos. Yo creería que cada vez que lo hablamos aquí ponemos sobre la mesa una cantidad de desafíos grandísimos, pero en definitiva es un camino muy gratificante, y gratificante porque uno sí siente el cielo en la tierra cuando es capaz de asumir esas actitudes. Uno sí es capaz de sentir el cielo en la tierra cuando de pronto, si alguno ha participado en un mes misionero, ha ido a tocar la puerta de un hogar y abren la puerta de ese hogar, y tú después ves a esas personas en los grupos Ujú. pastorales, a esos jóvenes que los papás decían, no, él no hace nada, pero entonces por esa visita se sintió motivado a ir y ya hace parte del grupo juvenil, ya es catequista. Creo que eso nos mueve mucho, y conozco personalmente ya varias historias que han sido transformadas así, personas que hoy son cristianas, que hoy viven su fe, que hoy acompañan las diferentes comunidades parroquiales gracias a un mes misionero. Yo creo que eso cobra sentido, pues si no es masificarlo. O sea, yo creo que no es de Números. números, o sea, no es Ujú. que con esta misión logramos atraer a, no sé, 500 personas, no tiene Ujú. ese sentido. Si uno lo hizo, yo creo que ya valió la pena. Finalmente, porque este programa se nos fue súper rápido, quería recordarles un poco unos ejes que nos regaló Monseñor Ricardo de este mes, y que ustedes con su experiencia nos inviten también y nos compartan cosas como que nos muevan. Estos ejes, entonces, el primero sería la oración. En sus palabras, dijo una frase que ojalá nos quede resonando a todos, y es que evangelizar sin oración es como coser con una aguja sin hilo. Es hacer los huequitos, pero no dejar un trazo, no dejar una marca, no hacer que las cosas queden. Segundo sería la formación, prepararnos. Por eso el mes misionero, hablamos de él desde septiembre, incluso desde agosto, porque nos toca prepararnos para llegar a otros corazones, a otros lugares. Tercero, las celebraciones litúrgicas, acogernos a ellas, que la Eucaristía dominical de cada domingo de octubre tenga mucho sentido, que tengamos la oportunidad como de conectarnos con eso. Las visitas a las familias, que son las oportunidades en las cuales los misioneros van y tocan a la puerta, también imitando ese gesto de Jesús de tocar la puerta de nuestro corazón. Las asambleas, que son fundamentales, nos hablaba Pilar sobre 4 asambleas que se van a desarrollar durante este mes. Y finalmente las iniciativas parroquiales que cada comunidad determine como para su mes misionero. Estos ejes simplemente nos marcan un mes misionero que no ha sido pensado de manera gratuita. Esto está muy bien hecho porque Jesús se pensó muy bien este proyecto, y Pilar lo decía ahorita. Creemos que es uno de los momentos de nuestra iglesia particular de Medellín en el que el Espíritu más susurra al oído, que necesita escuchar nuestra gente, qué necesita que sea abrazado hoy, qué tema necesita tratar. Así que es muy valioso que podamos conectarnos con esto.
Y finalmente, qué rico que nos compartan el padre desde su figura de párroco, porque también es una oportunidad muy valiosa de acompañar a sus coordinadores y misioneros, y Pili también desde ese lado logístico, como entonces ya estamos a puertas de este mes misionero y qué auguramos, cómo queremos llegar a noviembre de este año. ¿Cómo queremos llegar a noviembre de este año? Con las fuerzas pastorales renovadas, con un nuevo impulso. Lo que decía Eni hace un ratico es que el mes misionero no es simplemente eh, por evangelizar solo en este mes, sino que es un impulso de un proceso continuo que se tiene que continuar. Disculpen. Em, en mi primer mes misionero en la parroquia de la Maternidad Divina, yo hasta el año pasado estuve como formador en el Seminario Mayor de Medellín. Entonces, bueno, también será para mí una herramienta para conocer más de fondo la parroquia, los desafíos, las estrategias, las potencialidades y las posibilidades que vamos a tener para una planeación pastoral del año 2026, Dios mediante, porque ya termina el mes misionero, Claro. llegó noviembre y ya se terminó el año prácticamente, novenas de Ujú. Navidad y ya. Entonces ya es el momento también de pensar la pastoral del 2026, precisamente como lo decía Pili, el año entrante tendremos una responsabilidad muy grande todos como colombianos y es la elección de nuestros gobernantes y de nuestros legisladores y de qué manera pues también la iglesia, sin tomar partido, sí sigue siendo la voz de la conciencia en medio de la comunidad humana de cuál es el designio de salvación que Dios tiene para nuestro país en este momento particular que estamos viviendo. Entonces es como volver sobre esto. Para noviembre vamos a llegar, Dios mediante, renovados, con muchas tareas para continuar y con el deseo de servir, de amar y de evangelizar. Tantas cosas por decir que en la mente se me atraviesan las palabras para poderlas escoger adecuadamente. Eh, Monseñor Ricardo en una reunión expresó que el mes misionero no era el comenzar, era la concreción de toda la vida pastoral de la arquidiócesis, de todo el año, ¿cierto? Entonces, pensar en muchas cosas, como decía el padre, llegar renovados, a abrir las puertas de nuestro corazón por medio del Espíritu, llegar conscientemente de acuerdo a los principios del Evangelio, o sea, si usted es blanco, negro, bueno, lo que sea, escoja evaluándolos, este personaje es esto, sí, promueve la paz, sí, promueve el amor, sí, o no, chulee, y no se vaya por sectarismos, sino por los valores del Evangelio, en primer lugar. En segundo lugar, eh, no crean que aquí termina el compromiso sociopolítico del cristiano hoy o nuestro compromiso para el año entrante. Desde la nueva elección del Papa, León XIV, que nos regaló pues el- esa elección el Señor Dios Todopoderoso, estamos viendo para dónde va estos años venideros de la iglesia, ¿cierto? Entonces, que el cristiano no se sienta tranquilo cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está aguantando hambre, cuando un hermano es injustamente tratado, cuando a un hermano se le vulnera su dignidad humana, cuando el bien común parece que no más, o sea, solo los ricos tienen posibilidades de estar bien y los otros, el rico más rico, el pobre más pobre. Entonces eso, abrir el corazón y pensar que esto es un abrebocas para lo que sigue, para lo que sigue, para lo que Dios quiere en la vida de nosotros, en la vida del mundo. Y bueno, vamos para adelante. Como les digo, como les dijo el Padre, el Rosario de la Virgen, la peregrinación mariana, es un evento jubilar. O sea, ahí se gana toda la gracia del jubileo, pues estamos peregrinando. Habrán sacerdotes confesando. Oraremos por el Papa y por los obispos y por los sacerdotes. Y cada uno
su obra de caridad, haga su obra de caridad y se consigue la indulgencia jubilar. Y bueno, el mes misionero con toda, disfrutémonoslo. Bueno, ahí está entonces la invitación para las personas que de pronto no conocen mucho sobre el mes misionero. Hoy tuvimos la fortuna de adentrarnos en esta tarea tan bella que tenemos y que nos propone nuestra iglesia particular. Hemos podido también ahondar en la riqueza que tendrá para nosotros la peregrinación mariana, que qué rico que también lo podamos disfrutar, como lo dice Pili, y sobre todo pues disponer el corazón para que el Señor haga su obra en nosotros. Siempre pienso que tú dices sí y el Señor hace el resto. Lo único que Dios necesita de nosotros es disposición, es solo eso. Y qué rico que podamos hoy entonces pues empezar a sentirnos llamados y responder. Solo responder. El Señor se encargará de la semilla que tenga que sembrar, lo que tenga que hacer, el fruto que tenga que dar. De eso se encarga Él. Nosotros respondemos y Él hace lo demás. Este es el espacio entonces para que cada uno de ustedes desde sus casas, desde sus trabajos, donde estén, pues se sientan llamados a esta misión tan importante que tenemos en nuestra iglesia, que hoy es una gran tarea, pero obviamente seguirá siendo una gran tarea para todos los cristianos. Invitamos entonces a nuestros oyentes que de pronto sintieron en el corazón como ese llamado, no están vinculados al mes misionero, acérquense a sus párrocos, en sus parroquias. Qué rico que podamos conversar sobre esto. En nuestro sitio web www.arqmedellin.co encuentran todos los recursos pastorales que hacen parte de este mes misionero, las cartillas donde se podrán acercar de una manera más precisa, un poquito más profunda frente a todo esto del mes misionero. Queremos hacerlos parte de todo, así que también estén pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram, ARQ Medellín 1, en Facebook y YouTube, Arquidiócesis de Medellín. La invitación, la cita más importante que queremos dejarles en esta ocasión es encontrarnos en la peregrinación mariana, 27 de septiembre, desde las 5:30 de la mañana pueden estar llegando. Comenzaremos la peregrinación hacia las 6. Qué rico que podamos encontrarnos en ese amanecer, poder como iglesia caminar juntos. En definitiva, ha sido un programa maravilloso que nos ha permitido también aprender, ilusionarnos con lo que está pasando en nuestra iglesia en medio de la desilusión paradójica que a veces nuestra ciudad nos plantea. Así que muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Antes de terminar, también voy a hacer una cuñita. Domingo 28 de septiembre tendremos el gran jubileo para los grupos de servidores del altar y escuelas vocacionales. Entonces todos los niños servidores del altar y las escuelas vocacionales que existen en nuestras parroquias están invitadas para participar en la Catedral Basílica Metropolitana al otro día, el domingo 28 a las 10:45 de la mañana. Estamos convocados a vivir la Eucaristía con Monseñor Ricardo, que también tendrá la gracia jubilar para estos grupos. Ahí tenemos otra invitación. Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por permanecer con nosotros. De verdad que es una maravilla poder tener estos espacios de conversación, crecer juntos. Eni y yo siempre nos deleitamos escuchando a nuestros invitados, aprendiendo, porque esto es construir iglesia, que cada vez nos hacemos más conscientes de lo importante y de todo lo que estamos haciendo hoy para mostrarle al mundo que hay un Jesús que ama, que sostiene, que acompaña. A ustedes muchas gracias. Recuerden que este programa lo encuentran en Spotify, Al Día con la Iglesia Radio, en nuestro YouTube también. Qué rico que puedan compartir este programa si les pareció bueno, si quieren invitar a la gente, si quieren motivar a sus comunidades parroquiales al mes misionero. Qué rico que lo puedan compartir. Este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez. Los dejamos con el mensaje editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Clima de odio. Estamos viendo crecer un peligroso clima de odio en el mundo y en nuestro país. Se habla de más de 50 guerras en curso, desde confrontaciones entre regiones hasta el peligro de caer en una nueva guerra mundial. En Colombia, los ataques de grupos alzados en armas
La multiplicación de casos de violencia en diversos ambientes y la creciente polarización ideológica y política manifiestan una profunda disgregación y una profusa intolerancia social. Las campañas electorales numerosas, dispersas y enfrentadas son fuente de división y confrontación de tipo partidista y aún personal. Un papel preponderante asumen en este ambiente los discursos de odio, que son expresiones verbales o gráficas o simbólicas para atacar o discriminar a personas, instituciones o proyectos por sus características o propósitos, y así provocar miedo, intolerancia y violencia. El efecto devastador de estos discursos, que genera polarización, socava la cohesión social y atenta contra los derechos humanos. Se ve multiplicado por su difusión a través de la prensa, de los canales de televisión y de las redes sociales. Los discursos de odio, que son un fenómeno presente en varios países, se articulan mediante estrategias para erosionar la confianza. Se comienza la difusión de mensajes constantes, falsos, distorsionados, conspiratorios o agresivos. Para influir en la percepción pública, la repetición persistente hace que las personas interioricen la mentira como verdad. Esto produce los activos ignorantes, es decir, personas que sin ser conscientes de ello se convierten en propagadores de la desinformación. Después se puede llegar a insultos o ataques directos a personas e instituciones. Este proceso va más allá de la provocación emocional, dado que el discurso de odio, al generar la erosión de la confianza y sembrar la indignación, lleva luego a la agresividad y al resentimiento. Si esto además se da en una sociedad con una gran precariedad política e institucional y dentro de permanentes y manifestantes tensiones sociales, no puede esperarse otra cosa sino que crezca la indignación y la violencia. Todo se agrava al ser potenciado por los enormes recursos tecnológicos que existen hoy para la comunicación. Al extenderse por todas partes un clima de conspiración, división y violencia, el efecto devastador del odio, que no es nuevo, se siente y amenaza más. El proceso se vuelve progresivo y nefasto. Desinformar, manipular, sembrar desconfianza, crear hostilidad, llegar a la agresión directa. Lo más grave es que esta realidad no se da solamente a partir de estas acciones puntuales, sino sobre todo de una creciente inconsciencia cultural y social producida por la descomposición general que viene cuando se pierden los principios, los criterios y los valores que pueden regir la vida personal y colectiva. Al hacer una lectura de la historia y analizar la presencia y la actuación del mal, San Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, concluía en último término se debe al rechazo de Dios como creador y por tanto como fuente de la determinación de lo que es bueno y de lo que es malo. Es la consecuencia, decía, de la soberbia del hombre que, desde el pecado original, al querer quedar solo como creador de la propia historia y de la propia cultura, ha introducido la autoeliminación de la razón y la autodestrucción de la sociedad, que finalmente nos ponen a todos contra todos. Antes de que se den salidas desesperadas, debemos analizar todo con buen criterio, enfrentar el mal a fuerza de bien y asumir la urgencia de anunciar en nuestra sociedad con más audacia el Evangelio. Es el mejor programa de humanismo que nos lleva a adoptar criterios y valores esenciales como la dignidad, la verdad, la libertad, la solidaridad, la fraternidad. Debemos pensar con seriedad cómo hacer frente desde el Evangelio a las situaciones de violencia,
a los sufrimientos de los pobres, a los retos culturales, a los desafíos éticos, al acompañamiento de los que han perdido la fe y de los que buscan espiritualidad y tal vez no la encuentren en nuestras propuestas pastorales. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.